El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las 3 más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita les brinda la bienvenida. Bien, Turbomix. Amigos oyentes y televidentes de toda la potencia de Grupo Turbomix, y para demostrarle al Perú entero que aquí en este programa, como todos los miércoles, es el miércoles de el guante, el puñete o el zarpazo jurídico del Canillita. Y siempre llamamos a la cordura cuando hemos sido y vamos a seguir siendo críticos cuando hay fiscales y jueces que se tienen que inhibir y aplicar la ética profesional. Esta tarde tenemos un caso emblemático donde ya salió por el diario El Capo de la Noticia, donde hay una serie de irregularidades, donde la Sala Civil se está yendo con sus mismas normas al resolver una decisión final del Poder Judicial. Y en este caso del expediente, vamos a hablar del expediente número 512-2020, donde uno de los abogados es el doctor Augusto Rojas Atalaya, que por ética profesional, el doctor se está inhibiendo de ser al menos uno de los ponentes en el informe o en el análisis jurídico que hemos preparado para el día de hoy. Para que ustedes sepan de qué vamos a hablar, Turbomix, vamos a pasarle un extracto de un video donde se ha llevado a cabo la audiencia, donde han estado el ponente, el doctor Juan Carlos Díaz, y los 2 miembros más, donde se van a percatar ustedes que el ponente, en este caso el doctor Juan Carlos, exhorta, observa cómo el abogado de la otra parte, que es el señor, el demandante, Helber Villavicencio Villanueva, ¿no?, quien desde el mes de abril del año pasado, quien se había programado la audiencia ya final, cuando se presentan las pruebas, lo que se va a debatir, etcétera, etcétera, este señor, el demandante, nunca se presentó. En tal razón, el juez en primera instancia da por concluida, porque no se presentó, no se presentó, pero luego, después de 45 días, escuchen atención a los que están preciosos allá en el penal de Huacariza, escuchen, después de 45 días, el demandante César Helber Villavicencio Villanueva busca un abogado, no sé, del nivel de Cayorate, Garganta Lata, ¿no?, y presenta una apelación pidiendo la nulidad, lo que el juez había resuelto, ¿no? Y esto, sinceramente, el colegiado, donde está el doctor Juan Carlos, tema que ha salido en el diario El Capo de la Noticia, le dan la razón, declaran fundado, pero hay algo que no me queda claro.
En el video de la ponencia, donde está el doctor Juan Carlos, él increpa, discrepa, observa, exhorta, pero la resolución es muy diferente. ¿Qué habría pasado? El doctor Juan Carlos y sus dos, integrantes de esta sala civil, ¿han sido ellos que han decidido? ¿O es el secretario o el relator que ha hecho la resolución y solamente ellos han puesto su rúbrica? Podría ser. Pero creo que la doctora Edith Alvarado Palacio, jefa de la Autoridad Nacional de Control, sede en Cajamarca, ya tendría que haber aperturado una investigación por ser un caso muy emblemático. Vamos a dar la bienvenida al doctor Eddie Cavero, uno de los ponentes del Capo de la Noticia y también de este programa, el guante o el zarpazo, el puñete jurídico del Canita. Doctor Eddie Cavero, buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación y un saludo muy especial a todos los radioescuchas y televidentes de esta prestigiosa emisora. Ahora, con respecto, doctor Eddie Cavero, y que la gente vaya entendiendo, el demandado está acá. ¿Y quién es el demandado? Es el señor Miguel Huarcaya Bayón. Miguel Huarcaya, el demandado, que ha sido perjudicado en esta resolución de la Sala Civil, está aquí en los estudios. Se presenta usted, señor Miguel, de su nombre completo, su DNI, y en qué calidad está acá, por favor. A ver, mi estimado, buenas tardes. Tengan muy buenas tardes todos. Mi nombre es Miguel Ángel Huarcaya Bayón, del demandado de este acto de nulidad de acto jurídico. Así es. ¿Estamos hablando del mismo expediente, el expediente 512-2020? Así es. Dime, ¿alguien te ha obligado a que vengas acá, o como en otros programas nacionales hacen esas cosas, te hemos obligado a que estés aquí en este programa, mi estimado Miguel? No, al contrario, quiero agradecer a usted, Marco, por la oportunidad que nos da a nosotros para poder expresar nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que queremos que todo se actúe en el marco de la ley, que todo sea por lo correcto, y a veces nosotros no podemos llegar a eso, sino es que a través de personas como usted que podemos alzar la voz nosotros. Sí, me pareciera, no sé si comparte esto conmigo el doctor Cavero, pareciera que la ley se ha hecho solamente para los ricos, ¿eh? Se ha hecho para los ricos. Fíjese, las prisiones preventivas, de la cual nunca he estado de acuerdo, pero están a la orden del día, Ahora, para ponerlo nada más en un ejemplo a mis amigos oyentes y televidentes, y creo que en el penal y en el Poder Judicial, Ministerio Público nos están observando, voy a ponerle un ejemplo, caso Susana Villarán, 7 años de investigación y todavía no hay acusación o no hay detención preventiva. A pesar que ella ha confesado que sí recibió dinero de Obres, a pesar que Odebrecht ha dicho sí le entregué tantos millones de soles, y ella sigue gozando de su libertad. Hemos conocido el caso del Poder Judicial, que a un fiscal le ha dicho, ¿sabe qué? Te sentencio a 7 años, pero con la sentencia de ejecución se suspende, todo porque es fiscal. Oye, ¿dónde estamos? Pero para la gente que te roba un celular, te roba una vaca y lo vende acá en Icoconga, le meten de inmediato 9 meses de prisión preventiva, 20 años de cárcel, etcétera, etcétera. La pregunta es, Turbomix, ¿acaso las leyes solamente se han dado para que se aplique para los pobres y no para los ricos? Esa es nuestra opinión de este programa, el guante jurídico, todavía no está definido, el puñete jurídico o el zarpazo jurídico del Canillita, cuyo aliado es el Capo de la Noticia. Doctor Eddie Cavero, antes de ver el vídeo, ¿cuál es comparte conmigo que pareciera que las leyes solamente se ha hecho para los que no tenemos plata y los que tienen plata hacen lo que quieren? De ser así, nuestra constitución política, que es la madre de todas las leyes, sería una prostituta jurídica. Doctor Eddie. Gracias por la oportunidad, don Marco. Creo yo que tenemos que ser aquí bastante objetivos, porque sabemos que las resoluciones judiciales son materia de análisis. Sin embargo, dentro de el parámetro que se habría sustentado esta decisión, se basa en un tema de derecho constitucional más allá que el derecho civil. Esto es que sustento de señalar nueva fecha o darle oportunidad a la persona que no asistió a la audiencia, ¿no? Por un tema médico.
¿no? Como presentó un certificado médico, entonces le dicen, bueno, la salud está por encima del derecho administrativo y constitucionalmente merece otra oportunidad. Prácticamente eso es lo que se entiende del análisis de la resolución. Sin embargo, toda resolución no es solo materia de análisis jurídico. Yo en esta oportunidad como abogado podría darle ese lineamiento, esa lectura. Sin embargo, la población no lo va a percibir así. Entonces hay ahí un rol importante de explicar. Quizá en su oportunidad las autoridades judiciales tendrán que explicar el motivo, el por qué fue de esta manera la resolución que declaró fundada el pedido de prácticamente darle una oportunidad más, pese a que civilmente hablando ya no procedía, ¿no? Entonces, atención al Poder Judicial, doctor Percy Horna, según su criterio del doctor Eddie Cavero, porque este programa se caracteriza así. Acá no tenemos por qué decir, si yo digo chi, él también tiene que decir chi. Si él dice chi, yo también tengo que decir chi. No. Jamás de lo jamás. En todo caso, tu análisis, tu percepción jurídica, mi estimado doctor Eddie Cavero, se le debe dar también pues a los presos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los presos, los que están en pena y los que vienen siendo procesados en primera instancia, para que tengan un respaldo del Tribunal Constitucional, esperan que su expediente se vaya en casación, ¿no? Que se vaya a la Suprema, luego al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, esta sala civil de una vez ha dado un brinco enorme, haciendo un respaldo ya tipo constitucional. Pero hay que recordarle, doctor, que el certificado médico que presenta su abogado es un certificado privado y presenta una boleta que ha comprado en la botica Reina Parque, un medicamento, seguramente un Mejoral. Y usted sabe, doctor Eddie Cavero, que cuando para una prueba contundente o hacer prevalecer tus derechos con respecto a lo que usted ha dicho, la salud está primero ha tenido que ser visado por el Hospital Regional de Arequipa. 2, que ese certificado no sea con un médico privado, pues, doctor. Creo que allí son 2 cosas. Lo otro, que esta apelación ha sido aceptada, fundada por este colegiado, después de más de 40 y tantos días. La pregunta es, si usted no puede apelar, pasa una hora y no apela, lo rechazan. Esa es mi opinión, mi característica que yo he encontrado, doctor Eddie. No sé si concuerda o no, o sigue con su Tribunal Constitucional. Efectivamente, esta resolución sustentada en un tema de derecho constitucional va a tener que formar parte de la jurisprudencia, ¿no? Y creo que si en el campo civil se ha mantenido esta situación, con mucho más razón debería ser en el campo penal, con la sala penal, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, estas situaciones, rescatando el lado positivo, creo que va a generar que se sienta, quizás los litigantes sientan que ahora sí se estaría aplicando el derecho constitucional por encima del derecho penal o civil. Sin embargo, esta situación que no ha sido normal en nuestra región, en nuestra corte, obviamente está causando polémica y está causando preocupación a quienes afectan los intereses. Hay que recordar que siempre en un litigio hay una parte que está de acuerdo y la otra no. Sin embargo, existen los mecanismos también para hacer valer, ¿no? Hay mecanismo y procedimientos. Correcto, es correcto. Los procedimientos o el mecanismo para hacer valer y hacer respetar la posición de quien se sienta afectado. Y creo yo que más allá de los términos jurídicos, más allá del procedimiento legal, creo que es una responsabilidad social de todo servidor público o funcionario, más aún si es del Poder Judicial, dar una explicación quizá de esta situación o un comunicado, por lo menos, o una razón de qué es lo que ha sustentado o sostenido esta posición para que la población, no solo el ámbito legal, no solo los abogados entiendan o expliquen o traten de entender esta decisión judicial, sino la población que también tiene derecho a tener conocimiento de lo que pasa en palabras sencillas y apropiadas, ¿no? Bien, tras la pausa comercial, vamos a presentar un extracto del video de la audiencia, pero también está acá el demandado. El demandado está acá. Y puede venir el demandante también. Una pausa, retorno por cortesía del doctor Eddie Cavero, que va con el número 6 al decanato del Colegio de Abogados. Una pausa. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita.
Continuamos con el informativo más polémico, El Canillita, del pueblo para el pueblo. Bien, continuamos con el informativo El Canillita, que se transmite de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Estamos, para quienes recientemente se ponen ya en la sintonía, ¿no? Porque me acaban de llamar que hay 2 jueces que han estado tomando café con ciertos guachiturros de la prensa en el restaurante Salas, me dice. Y serían uno de ellos que habrían pagado, o le habrían pagado su menú para que quisieran al menos bajar la valla o la guardia del capo de la noticia. Bien, amigos oyentes y televidentes, el tema que estamos tratando es que el señor, el demandante, el señor Helber Villavicencio Villanueva, ¿no? Quien demanda al señor que está aquí en los estudios, Miguel Huarcaya Bayón, ¿no? Y se van en el expediente 512-2020 por nulidad de acto jurídico. La audiencia fue programada para en el mes de abril del año pasado. El demandante no logró presentarse, ¿no? Jamás de los jamases. Pero el juez, en primera instancia, mandó al archivo porque el demandante no se presentó a la audiencia. Pero, oh, sorpresa, después de 45 días, el abogado del demandante, Helber Villavicencio Villanueva, apela a ese archivo en primera instancia al colegiado donde está el juez superior, Carlos Díaz. Entonces, esta sala civil, Turbomix, ¿no? Que no conocemos el argumento, la fundamentación, el por qué declara fundada la apelación, ¿no? Donde pide que se anule la resolución de archivo en primera instancia. Turbomix. Nos explica en la resolución y declara fundada. Hemos escuchado al doctor Eddie Cabero que él presume que la sala civil, que la primera sala civil se haya basado en lo que el Tribunal Constitucional lo dice, que primero está la salud y etcétera, etcétera. Acá no estamos hablando de salud, estamos hablando de un delito o de un proceso de acto jurídico, de nulidad de acto jurídico. Hay varias preguntas. Si el demandante no se presentó en la audiencia fijada con conocimiento de su abogado, ¿cómo es que este colegiado acepta la apelación después de 45 días? Lo que yo sepa, ninguna apelación tiene un espacio de 45 días hábiles. Jamás de los jamases. Y lo otro es que van a ver ustedes que en el resumen de este video, porque son 20 minutos de audiencia, en el resumen, el abogado del demandante muestra una boleta de compra de una receta en una farmacia y que el certificado médico no le ha hecho en el Hospital Regional de Arequipa, porque de allá es el demandante, sino en un médico privado. El Canillita. Vamos con las imágenes del video de esta audiencia, que espero que quienes conocen el tema jurídico puedan observar y criticar, porque esto ya está en el diario El Capo de la Noticia. Adelante, control, con el audio de la audiencia. Vamos a pedir la acreditación de las partes, empezando por el abogado de la parte demandante. Mi nombre, abogado Edgar John Guamán Gutiérrez. Mi nombre es Helber Arturo Villavicencio Villanueva. En esta sala virtual se acredita el doctor Augusto Rojas Atalaya en la defensa técnica del señor Miguel Ángel Huarcaya Bayón, inscrito en el Colegio de Abogados de Cajamarca con el registro número 306. Que ha declarado la conclusión del proceso sin pronunciamiento por el fondo debido a la inconcurrencia de las partes a la audiencia de pruebas convocada para el 19 de abril del presente año. De que la resolución número 20, expedida en fecha 22 de mayo del año 2023, se dispone declarar la conclusión del sin pronunciamiento sobre el fondo del proceso de nulidad de acto jurídico, que ésta sea declarada nula. Las razones de nuestro pedido son las siguientes, señor magistrado. El demandante
quien ya desde el 17 de abril del año 2023 hasta el 23 de abril del 2023 se encontraba con un estado delicado de salud, habiendo contraído neumonía, del cual se desprende que el médico ha otorgado un descanso médico por el lapso de 7 días. Asimismo, se tiene las recetas única estandarizada y la boleta de venta de medicinas de fecha 17 de abril del año 2023. Y si bien, conforme al artículo 317 del Código Procesal Civil, pudo solicitar la interrupción del plazo, fue por la incomunicación y negligencia por parte de la defensa técnica que se produjo esta situación. El sustento que precisa el demandante es que no pudo asistir a la audiencia por cuanto se encontraba delicado de salud. Esto no es óbice, señor magistrado, para que su abogado defensor haya estado presente. Si la persona, el demandante, no estuvo presente, pues para eso está su abogado, para concurrir toda vez que esta citación era a un acto procesal de continuación de audiencia. En ese sentido, señor magistrado, las afirmaciones que hacen o se sustentan en esta apelación son insubsistentes, no tienen ningún asidero jurídico para que se pueda declarar la nulidad de este acto procesal que ha sido válidamente emitido. A ver, presta su cámara, señor Helber Villavicencio. ¿Pero por qué le atendió un médico cirujano? ¿Por qué no un especialista en neumología o un otorrino, alguien que sea más especialista? Bueno, el doctor me dio las recomendaciones. Claro, pero es un médico cirujano, pues. Un médico cirujano no es especialista, ¿no? No es especialista en pulmones, en garganta. Claro, bueno, ese atendido, normal, me ha recuperado, no le podía indicar. Lo que quiero es que no nos mientan, pues, porque también hemos visto que se obtienen certificados médicos de favor. Ese es el problema. Aparentemente no ha sido tan grave, ¿no? Porque si hubiera sido grave lo hubieran internado, entonces no había ningún problema para que se conecte, porque quien iba a intervenir en la audiencia era usted. ¿Por qué no se conectaron? Claro, justamente, señor magistrado, el tema ha sido por un tema de incomunicación y por un tema de, como he indicado, de repente de negligencia, no haber consultado anticipadamente al demandante de su estado de salud. Entonces, es el demandante quien nos indica. Escuche, lo que le hago la pregunta es, si la audiencia era virtual, su patrocinado, vamos a asumir que se enfermó, pero no era tan grave, porque cuando uno está grave se interna pues en el hospital, en la que no ha sido grave, ha requerido simplemente descanso en su domicilio. En la audiencia virtual uno se conecta, él podía hablar, y simplemente en la audiencia usted sabe que normalmente quien interviene es el abogado o los abogados. Entonces, digamos, a pesar de la enfermedad que pudo haber tenido su patrocinado, esta no le impedía conectarse. Entonces es lo que no nos convencen hoy día en su informe usted. ¿Por qué no se conecta? En realidad, usted es el abogado, el señor sí podía hacerlo de manera virtual, no estaba a tal punto en una cama postrado. Un momentito, Tras la pausa comercial culmina, ya está por culminar esta audiencia. Hasta allí, en este video, yo le aplaudo. Lo aplaudo al doctor Juan Carlos Villa. Canillita. Yo lo aplaudo, lo felicito. Pero después del aplauso, van a ver qué es lo que le voy a decir. Una pausa, retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Continuamos con el informativo, el Canillita. Laura es Laura. Esta es la hora, 1 de la tarde, 18. 1 de la tarde con 18 minutos. Qué bonita audiencia. El ponente, doctor Juan Carlos, le felicito. Vamos a terminar de ver en la audiencia, por favor, lo que hemos preparado nosotros, donde hay un resumen espectacular. Agradezco al equipo Turbo Mix, que lo tiene el informativo, el Canillita,
conjuntamente con el aliado, el capo de la noticia. Adelante, control, con las imágenes. No era tan grave, porque cuando uno está grave se interna pues, en el hospital, en la que no ha sido grave, ha requerido simplemente descanso en su domicilio. En la audiencia virtual uno se conecta, él podía hablar, y simplemente en la audiencia usted sabe que normalmente la presidencia, o sea, quien interviene es el abogado o los abogados. Entonces, digamos, a pesar de la enfermedad que pudo haber tenido su patrocinado, esta no le impedía conectarse. Entonces es lo que no nos convencen hoy día en su informe usted. ¿Por qué no se Pero en realidad usted es el abogado? El señor sí podía hacerlo de manera virtual. No estaba a tal punto en una cama postrado. Eso no fluye en el certificado, porque simplemente le atendieron de manera ambulatoria, se fue a su casa y no estaba imposibilitado físicamente para conectarse. Realmente se ha complicado el caso, doctor, no está muy convincente, igual vamos a revisar exhaustivamente para ver si tiene o no razón. A ver si el doctor deja de hablar con Chivi Chávez, no sé cómo se pega ¿cómo se llama? Un masomeño. Amigos oyentes y televidentes, El Canillita. ¿han escuchado ustedes la audiencia, ya, de esa apelación que hace el abogado del demandante? Y el doctor Juan Carlos le increpa, exhorta, observa. Pero yo voy un poquito más, doctor Eddie Cavero. Si el doctor, como lo dice allí, que la audiencia fue programada, la audiencia única para el día 19 de abril, y el abogado tomó conocimiento que el 17 se enferma 2 días antes que se enfermara. 2 días antes de la audiencia se enfermó. ¿Qué debió hacer el abogado? Presentar el certificado médico y pedir la reprogramación de la audiencia, ¿no? Fundamentando con el certificado médico del Hospital Regional de Ica. Eso es lo que debió hacer. Y se había reprogramado. Se hubiese reprogramado tan fácilmente. ¿Y qué hizo el juez? De lo cual felicito, archivó, porque no se presentó y no presentó prueba. El Canillita. Entonces, ¿cómo es que después de estar archivo este caso, después de 45 días, el abogado agarra, pela y sabe que está el doctor Camacho, que trabajaba en San Marcos? Digo, ahí está Camachito, lo conozco, que le gusta estar en la Fiscalía de San Marcos, vamos a probar suerte. Pero el ponente es doctor Juan Carlos Díaz. Y después de 45 días, y se observa en el vídeo claramente que el doctor Juan Carlos sabe por qué no lo atendió un especialista, por qué no estuvo internado en UCI, por qué, y además que no era, no era importante que hable el demandante, sino su abogado. ¿Y cómo es así que la resolución dice otra cosa, doctor Eddie? A ver, Turbomix. cachetéeme aquí en este programa, porque vergüenza para el Poder Judicial, parte del Poder Judicial. Doctor Eddie. Bueno, aquí creo que sería importante, en principio, exigir, ¿no?, de la parte interesada, los abogados, ¿no? En este caso el abogado del caballero que nos acompaña en esta mesa directiva. Es el demandado. El demandado, ¿no? Exigir un pronunciamiento. Definitivamente tienen que aclarar, tienen que pronunciarse respecto a esto. Lo que nosotros podamos decir es, evidentemente es preocupante, porque cómo es que en la audiencia lo que se aprecia es una exigencia válida, correcta, comprensible, y finalmente la resolución manifiesta otro tipo de parecer. Turbomix. De repente, ¿no? De repente si nos explican ellos con mayor detalle y mayor sustento, podríamos de repente levantar estas observaciones que son válidas, ¿no? Ojo, doctor, que en plena audiencia el abogado reconoce ante el colegiado. Dice, soy falta de comunicación y por eso que no se presentó. Fíjense, lo está detallando. He ahí la preocupación, ¿no? Entonces, legalmente lo que aquí corresponde es que la defensa ya con estos medios probatorios pueda interponer los mecanismos necesarios, porque creo que hay que recordar algo, ¿no? Los magistrados son seres humanos, los magistrados pueden cometer error judicial,
¿no? Sin embargo, la ley prevé estas acciones y puede haber correcciones, se puede retrotraer incluso esta situación, pero todo va a depender de la forma o cómo plantee el abogado la estrategia o la defensa para superar este impasse o esta situación que ha llevado a una situación complicada a una de las partes, ¿no? Pero yo podría pensar, doctor, lo que he conocido, muchas veces el colegiado o el juez en primera instancia, muchas veces le dice al secretario, ya, emite la resolución y después me lo pasa para yo firmarla. Ojo, podría estar ahí porque conozco la talla y el nivel del doctor Juan Carlos Díaz, del doctor Díaz. Conozco la talla. Pero si subiese, por ejemplo, el doctor Camacho, que ha venido cuestionado de San Marco, que la integra también esa sala, acá hay sospecha. Fíjese, está en línea el doctor Gustavo Toro, la cual vamos a dar la bienvenida. ¿Y cuál es su apreciación? Él va un poquito más allá, doctora. Él va un poquito más allá. A ver, doctor Gustavo Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Marco, estimados colegas que se encuentran con usted presente ahí. Efectivamente, acá hay mucho que ver. El tema del tipo de enfermedad y lo que ha podido haber tenido la persona, ¿no? Solamente por el hecho de estar supuestamente con una patología, eso no le va a permitir no hablar, salvo que esté en UCI, ¿no? En este caso, se hubiera programado la audiencia en tal caso en el lugar donde él se encontraba internado, si es que estaba internado. Ahora, el abogado también tenía que haber comunicado previamente si efectivamente estaba enfermo, comunicar la reprogramación. Es una cosa muy sencilla. Ahora existen los remedios procesales, en este caso aplicarlo, ¿no? Para que eso se reprograme y hubiera sido la audiencia en lo más pronto posible. ¿Cuántos temas o cuántos casos conoce usted, doctor? Porque yo lo veo que trabaja mañana y se amanece trabajando. ¿Por qué? Porque los días sobre todo de apelación tienen un fin. ¿Por qué el Poder Judicial o esta sala le ha dado esta apelación después de 45 días? No, es muy... ¿Qué le puedo decir? ¿Cuántos presos sus abogados han sido puñeteados por no presentar a tiempo la apelación? No me corte, doctor Gustavo, quiero preguntarle al demandado que está aquí en los estudios, Miguel Huarcaya Bayón, ¿cuál es su apreciación? ¿Cómo te sientes, mi estimado Miguel? Este es un programa único en Cajamarca, no hay otro. Si salen es porque el mono nada más nos imita. Miguel, ¿cómo te sientes al conocer esta historia? Una buena ponencia, pero la resolución dice otra cosa. Miguel. Bueno, es indignación, porque todos esperamos que al menos se trabaje bajo la ley, ¿no? Para eso existen normas, existen leyes, y esperamos todas las personas que se trabajen bajo eso, pues, ¿no? Y no que haya, al parecer, ¿no? O favorecer a otras personas. La verdad no entiendo yo eso. Pero ¿cuál es tu sentir? ¿Podrías pensar que el Poder Judicial o este colegiado podría corregir este fracaso, no a través de su ponencia, sino a través de esta resolución? ¿Tienes la esperanza de que eso se pueda retrotraer? Claro, es así. Que se pueda ver, pues yo desconozco de leyes, no sé, para eso está mi abogado, ¿no? Pues, ¿quién me orienta a mí a seguir? Bien, entonces Miguel, contigo terminamos hasta este momento, no me vas a terminar. Doctor Gustavo, ¿cuál sería su exhortación a todos los jueces del Poder Judicial de Cajamarca? Porque a través de esta trinchera del informativo del Canita y el aliado del capo de la noticia, estamos poniendo nuestros ojos, nuestra visión, donde se administra justicia, mi estimado doctor Gustavo. Mire, mi estimado Marco, yo le puedo decir que cuando encontramos una controversia entre la justicia y el derecho, tenemos que optar por la justicia. Y eso es lo que yo le invocaría a los señores jueces de acá de nuestra jurisdicción de Cajamarca. Bien. Muy buenas tardes, doctor Gustavo. A usted, estimado Marco. Bien. Miguel, ¿cuál sería tu pedido final antes de culminar la presencia aquí en este programa? Que se revise nuevamente esta situación, el edicto final que da el juez, ¿no? Y ver qué es lo que prosigue. Tu abogado ya me imagino que va a presentar su queja correspondiente. Sí, estamos en eso. Bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, mi Marco. Antes de irnos a una pausa comercial, a ver, Laura.
Esta es la hora, 1 de la tarde y 28. Doctor Eddie Cavero, antes que se despida el demandado, ¿cuál sería la exhortación para el Canillita, para su abogado y el Poder Judicial? Muchas gracias, don Marco. Coincido con la intervención de nuestro colega Gustavo Toro, que ante esta situación, ¿no?, debe primar finalmente la justicia. Creo que la defensa tiene todo el camino y todos los mecanismos legales para poder no solo criticar o analizar la resolución que estoy seguro ya le ha realizado, sino impulsar un mecanismo, un medio en donde pueda esto ser nuevamente revisado. Esto ya sea en la instancia o una instancia superior. Pero más allá de todo, creo que esto nos sirve, nos va a alimentar para crear no solo jurisprudencia, sino también para ir mejorando nuestra justicia en la región y a nivel nacional, ¿no? Por cortesía de Grupo Turbomix, retorno con el doctor Eddie Cavero aquí en el programa El Puñete, el Guante o el Zarpazo Jurídico del Canillita. Marco Bonifacio, director de este programa y también director del Aliado, del diario de El Capo de la Noticia. Una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Continuamos con el informativo El Canillita. Desde ayer anunciamos ya, se une dos contratos publicitarios para este programa. Y me acaban de informar que también estará en línea telefónica en el próximo programa Turbomix, otro analista jurídico desde La Libertad. Muchas gracias, un aplauso para la Libertad. Un programa que está calando, un programa que está calando, porque hablamos nosotros con pruebas. Turbomix, con pruebas. Y esto, lo que decía el doctor Eddie Cavero, este programa va a coadyuvar, va a fortalecer para que no solamente los jueces, sino los colegiados tengan a bien a tener una preocupación de lo que es la audiencia, lo que es la ponencia, y no dejar solamente al relator o al secretario, hazme esto y después yo lo firmo a ojos cerrados. No es así. Acá se está manchando el profesionalismo, no el honor, porque estamos tratando, doctor Eddie Cavero, de la responsabilidad en la decisión de una resolución judicial del doctor Juan Carlos y de sus integrantes, que, dicho sea de paso, está el doctor Camacho. Doctor, este programa va aumentando, nos han llamado desde La Libertad, que hay un abogado que ya ha participado para hacer una denuncia el año pasado y quiere unirse al menos también en hacer su aporte jurídico de los programas, de los casos que estamos tocando todos los miércoles, doctor Eddie. Muy bien, muy bien. Yo creo que tenemos la obligación no solo periodística, sino moral, social con la población de Cajamarca. Y por qué no decirlo, esto está saliendo también en las redes sociales, claro, vía internet. Entonces somos un ejemplo en Cajamarca, tenemos que ser un ejemplo de que no se necesita atentar contra el honor o la dignidad de las personas para hacer la crítica constructiva o para hacer los análisis que corresponden y cada día fortalecer más la democracia, que es lo más importante, y tener una participación activa frente a los problemas sociales que ocurren en cualquier región. Fíjense lo que opinan, ¿eh? El doctor Gustavo no lo dijo al aire, pero dice, y eso sí hemos sido testigos, en las audiencias de Alberto Fujimori, él iba arrastrando su oxígeno. ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? Claro. Ahora, otros opinólogos también dicen, oye, se ha conocido de otros enfermos que se han presentado a la audiencia con sus oxígenos. Y no ven acá lo que se ha detallado y ya aceptado el abogado del demandante, que 2 días antes se enfermó y que por falta de comunicación su abogado no presentó la reprogramación o que justifique la no presencia de la audiencia que era para el 19. Él tomó conocimiento que el 17 se enfermó el 17. La pregunta es ¿por qué no presentó? Ahora, también nos dicen acá los amigos, muchas gracias. A ver, un aplauso allá en Lima, por favor, un aplauso.
Los amigos no sé cómo han conseguido. Muchas gracias, el tema jurídico. ¿Usted recuerda a nuestro paisano, mi paisano, Mario Camacho Perla, Eddie? Mario Camacho Perla, abogado litigante, claro, paisano, un peruano ejemplar y decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima también. Bueno, yo no soy Mario Camacho Perla porque todavía no lo soy, pero sí tuve una entrevista con Mario Camacho Perla en Exitosa el antaño pasado. Pero fíjese, este programa, El Canillita, conocemos, estamos madurando en estos temas, nunca se ha tocado los temas jurídicos, y fíjese lo que ha demostrado el doctor Augusto Rojas Atalaya, que él forma parte de ese proceso, pero por ética profesional y demostrando con el ejemplo, él se ha inhibido a este programa. ¿Cuál sería tu opinión del doctor Augusto Rojas Atalaya? Muy bien, es una muestra importante de la democracia, la participación democrática, el no aprovechamiento del cargo o la posición de abogado y también panelista invitado en esta mesa directiva, y se ha mantenido al margen de la opinión pública en este momento, y estoy seguro que ya legalmente, como abogado defensor, presentará los recursos o remedios necesarios y oportunos ante el Poder Judicial para que haga valer los derechos o los intereses que crea conveniente a su patrocinado. Nos piden, por favor, Lima nos pide un fuerte aplauso nuevamente para Lima, pero Lima nos pide que volvamos a pasar el video, parte del video, porque del video todo tiene como 20 minutos, doctor. Hemos sacado un extracto nada más, pero son 20 minutos, que quizás voy a conversar con la producción del informativo El Canillita, como el capo de la noticia, de colgar los 20 minutos mejor. De 20 minutos colgarlo en la página. Pero vamos a observar el extracto de esta audiencia, cómo el doctor Juan Carlos primero escucha a los abogados, tanto del demandante, del demandado, y luego él increpa, exhorta, pero la parte resolutiva dice otra cosa. Eso es lo que más me preocupa. Vamos con las imágenes del audio, del video, de esta audiencia pública, del proceso 520 de nulidad de acto jurídico. Adelante, mi estimado Gordito. Vamos a pedir la acreditación de las partes, empezando por el abogado de la parte demandante. Mi nombre, abogado Edgar John Guamán Gutiérrez. Mi nombre es Herbert Arturo Villavicencio Villanueva. En esta sala virtual se acredita el doctor Augusto Rojas Atalaya en la defensa técnica del señor Miguel Ángel Huarcaya Bayón, inscrito en el Colegio de Abogados de Cajamarca con el registro número 306. Que ha declarado la conclusión del proceso sin pronunciamiento por el fondo debido a la inconcurrencia de las partes a la audiencia de pruebas convocada para el 19 de abril del presente año. De que la resolución número 20, expedida en fecha 22 de mayo del año 2023, se dispone declarar la conclusión del pronunciamiento sin pronunciamiento sobre el fondo del proceso de nulidad de acto jurídico, que ésta sea declarada nula. Las razones de nuestro pedido son las siguientes, señor magistrado. El demandante, quien ya desde el 17 de abril del año 2023 hasta el 23 de abril del 2023 se encontraba con un estado delicado de salud, habiendo contraído neumonía, del cual se desprende que el médico ha otorgado un descanso médico por el lapso de 7 días. Asimismo, se tiene las recetas única estandarizada y la boleta de venta de medicinas de fecha 17 de abril del año 2023. Y si bien, conforme al artículo 317 del Código Procesal Civil, pudo solicitar la interrupción del plazo, fue por la incomunicación y negligencia por parte de la defensa técnica que se produjo esta situación. El sustento que precisa el demandante es que no pudo asistir a la audiencia por cuanto se encontraba delicado de salud. Esto no es óbice, señor magistrado, para que su abogado defensor haya estado presente. Si la persona, el demandante, no estuvo presente, pues para eso está su abogado, para concurrir toda vez que esta citación era a un acto procesal de continuación de audiencia. En ese sentido, señor magistrado,
las afirmaciones que hacen o se sustentan en esta apelación son insubsistentes, no tienen ningún asidero jurídico para que se pueda declarar la nulidad de este acto procesal que ha sido válidamente emitido. A ver, presta su cámara, señor Helber Villavicencio. ¿Pero por qué le atendió un médico cirujano? ¿Por qué no un especialista en neumología o un otorrino, alguien que sea más especialista? Bueno, el doctor me dio las recomendaciones. Claro, pero es un médico cirujano, pues. Un médico cirujano no es especialista, ¿no? No es especialista en pulmones, en garganta. Claro, bueno, ese atendido, normal, me ha recuperado, no le podía indicar. Lo que quiero es que no nos mientan, pues, porque también hemos visto que se obtienen certificados médicos de favor. Ese es el problema. Aparentemente no ha sido tan grave, ¿no? Porque si hubiera sido grave lo hubieran internado, entonces no había ningún problema para que se conecte, porque quien iba a intervenir en la audiencia era usted. ¿Por qué no se conectaron? Ahí nomás. TurboMix. O sea, doctor Cabero, acá hay algo más. ¿Cómo el 17 de abril tuvo tiempo para ir a un médico cirujano, no un especialista? ¿Y por qué no pudo ir también a la audiencia? Ahora, fíjense, la primera pregunta. La segunda pregunta, porque eso lo va a responder tras la pausa comercial. La audiencia de este caso se llevó a cabo el 27 de diciembre del año pasado. Y la decisión de lo que se está cuestionando en estos momentos se ha notificado con fecha 16 de febrero de este mes. A ver, ¿hay sospecha o no hay sospecha? Tras la pausa comercial, Eddie Cabero con el número 6 al ilustre decano del Colegio de Abogados. Una pausa, retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Continuamos con el informativo, el Canillita, ya en la etapa final de este programa. El puñete, el guante o el zarpazo jurídico del Canillita con el aliado del capo de la noticia. Doctor, dos interrogantes le he hecho. Uno, cómo tuvo fuerza, si se puso grave el 17, ir a buscar un médico. Y como lo dice el doctor Juan Carlos, ¿por qué no lo internaron? Tenía tiempo con el medicamento que le dabas, ha tenido que tener recuperación para asistir a la audiencia del día 19, 2 días antes. A ver, ¿y por qué si la audiencia se llevó a cabo el 27 de diciembre, por qué recientemente se ha sido notificado el 16 de este mes, un mes de febrero, donde todos los jueces y trabajadores están de vacaciones? Bueno, vamos si me permite, sí, doctor. Don Marco, creo que aquí también tenemos que dejar clara nuestra posición respecto al doctor Carlos Díaz. El doctor Carlos Díaz es un magistrado de mucha trayectoria. Claro. Además, reconocido académicamente como un impulsor de no solo la lectura, sino el análisis sano, crítico, y sus resoluciones han venido siendo siempre materia de ejemplar jurisprudencia. Y lo ha demostrado. En el video, hoy claro, hemos podido apreciar cómo de manera muy acuciosa. Yo tengo la suerte la bendición de conocer al doctor Carlos muchos años en el tema de litigio. Recuerda que ya yo voy a cumplir casi 25 años de abogado y 20 en el Colegio de Abogados de Cajamarca aproximadamente. Y siempre el doctor Carlos Díaz se ha caracterizado por ser un magistrado desde litigante, desde cuando era litigante, uno de los muy ejemplares en el foro y hoy ejemplar en el Poder Judicial. Sin embargo, creo que muchas veces también somos seres humanos y no somos perfectos. Pero también queda otra duda, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces pasa en el trámite, ¿no? Hace un momento se decía que quizá la resolución, ¿no? Fue de repente firmada
junto con un paquete de resoluciones, muchas veces. Lo que suele suceder, ¿eh? Puede suceder. No, yo creo que el doctor sí ha sido acucioso en este caso, pero también invoco a que esta situación se aclare, invoco a las partes que de manera alturada, de manera legal, puedan utilizar sus recursos, sus remedios, para poder hacer valer su derecho o recibir una explicación de esto. Después de estas palabras, creo que lo que podamos decir en este momento de cómo fue el certificado, cómo es que si no tenía fuerzas para ingresar al programa virtual, cómo es que no fue internado. Quedarán esas interrogantes en el aire quizá, pero es la obligación de las partes actuar de buena fe, actuar con los principios jurídicos y legales, en donde no se utilice. El derecho se ha creado, se ha formado y se ha creado para construir, y para construir el bien, no para destruir. Entonces, esperemos que en lo sucesivo esta situación llegue a buen puerto, se aclaren los temas y en salvaguarda del derecho y el honor también el prestigio de todas las personas que nos vemos involucradas en el foro, ¿no? Fíjese, ¿qué tiene que decir con respecto a la fecha, doctor? Si la audiencia fue el día 27 de diciembre, ¿por qué recientemente sale un mes de vacaciones del Poder Judicial pasado la quincena? Sí, es una situación que ocurre a nivel nacional. Creo que uno de los grandes problemas que viene afrontando la justicia, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público y muchas otras instituciones también, no solo el Poder Judicial, es el tema de que no se ha avanzado mucho en la celeridad procesal. Y algunos expedientes, algunos casos todavía duermen, pues, en situaciones en donde si no estamos detrás, porque también hay que acordar que la actuación en materia civil no es de oficio. Las partes tienen la obligación de estar siempre detrás de su expediente, con sus escritos, con las visitas, ya sea en el internet, o demostrar. Las partes tienen que demostrar que hay un interés y estar, como se dice en simples palabras, detrás de su expediente y no esperar que de oficio la autoridad judicial en casos civiles le dé pues los impulsos, ¿no? ¿Podría suceder lo que usted dice, que el doctor Carlos Díaz habría firmado con un volumen de expediente, vamos a llamarlo? Porque fíjese, al día de ayer nada más, el doctor Percy Ornaleón, fíjese, fortalecimiento en la oralidad civil en Cajamarca. ¿Y qué pasa? El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Percy Ornaleón, anunció importante medida para fortalecer la administración de justicia civil en la región con un enfoque en la oralidad, celeridad y eficiencia procesal. En el primer lugar, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial accedió a la propuesta técnica de una nueva prórroga de la Sala Civil Transitoria hasta el 31 de julio del año en curso, órgano jurisdiccional que apoya con turno cerrado en la descarga procesal de expediente en trámite en materia civil y constitucional, de lo cual incide especialmente. Y acá es el compromiso de los magistrados Juan Carlos Díaz, Pedro Osorio y James Camacho, el hombre que se cree también Leo Dan. Fíjese, y reconozco yo al doctor Carlos Díaz, Turbo Mix. Sí, es un magistrado de... Y no se ha equivocado Percy Orna, no claro. Se ha equivocado. Pero deja mucho que desear, por eso que esperamos un pronunciamiento, ya sea de este magistrado que estamos viendo, del ponente, pero también de la misma corte, porque la ponencia que hemos observado, excelente, pero la resolución dice otra cosa, doctor. Y precisamente la lectura que le acabas de dar al artículo que está en internet es una muestra que hay mucho por trabajar. Pero yo creo que aquí no es solo el tema del Poder Judicial, sino también las instituciones vinculadas, como por ejemplo, uno de las instituciones que juega un rol muy importante en que esto funcione, este aparato, y apoyar y coadyuvar al presidente del Poder Judicial, al presidente en el Ministerio Público, en la Fiscalía, decimos, es por ejemplo el Colegio de Abogados de Cajamarca. Pero ¿qué vamos Los colegios de abogados juegan un rol muy importante para coadyuvar y hacer sinergias importantes para trabajar en conjunto en favor de ¿quién? Del litigante,
de la población de Cajamarca y, por qué no decirlo, como ejemplo de la población del país, ¿no? Pero ¿qué va a hacer el decano del Colegio de Abogados, el actual, si está trabajando como asesor de Roger Guevara? ¿Ah? Estamos viendo un tema tipo del doctor Carmona, el fiscal, Miguel Ángel Carmona, fiscal, ¿no? Que no pidió la ampliación del cese de la prisión preliminar y luego le dieron libertad a 2 policías en actividad. Entonces, hablar del decano del ilustre Colegio de Abogados nunca ha hecho nada por Cajamarca, sinceramente. No hay que perder la esperanza. Yo creo que estamos a tiempo. En estos últimos tiempos hay candidatos, son 7 candidatos los que están pugnando por ir mejorando, de repente las cosas buenas, continuarlas, ¿no? Y mejorando también. El 17 de marzo son las elecciones y esperemos y creo que todos los candidatos tienen la capacidad suficiente como para poder dirigir los destinos del decanato. Esperemos que la población electoral, que está integrada por mujeres y hombres, abogadas y abogados de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, finalmente pues opten por la mejor opción, ¿no? Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial al pueblo de Cajamarca y también al Colegio de Abogados de Cajamarca, integrado por mujeres y hombres luchadoras en defensa de la justicia. Muchas gracias, Fantasmita Willy, por tener este espacio, radio y televisión, toda la cadena, toda la potencia de Grupo Turbomix en el ojo del mundo entero. Muchas gracias a la gente de Lima, La Libertad y de los abogados que se van a unir en presentar sus opiniones, ¿no? Con respecto a los casos jurídicos que estamos ventilando todos los miércoles. Hasta el día de mañana, amigo. Muy buenas tardes. Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos en Girón Miguel Iglesias 483-489 o vía internet en ventas@turbomix.com.pe. El Canillita. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.